Y compartimos, chiquillos, continuamos analizando el cuento del otro yo. Este otro yo que lo tiene Armando, que es un joven ya, un joven que es bastante vulgar, y la diferencia, porque ¿cómo era el amigo de Armando? ¿Cómo era el otro yo, mejor dicho? ¿Cómo era el otro yo de Armando? ¿Qué tenía de distinto? Porque mira, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta. Miren, primero les voy a mostrar, antes que ustedes se pueden apoyar, porque lo vamos a escuchar el cuento en por una voz del mismo país del autor, una voz uruguaya, que lo lee y va mostrando imágenes también. Espérense, acá. Espérense un poquitito, voy a poner, espérense aquí esta cuestión. Ojalá que el internet me ayude, espérense. Compartir sonido. Ya. Y acá. Ya, a ver. El otro yo, Mario Benedetti. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando, corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. No dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle, con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. El otro yo, Mario Benedetti. Lo vamos a sacar esto. Espérense, vamos a dejar de compartir, porque ahí estaba tratando de subir la otra. Eso, chiquillos. Estos autores en general nos sorprenden con finales que no lo suponemos. Nosotros podríamos pensar, vamos a ver si está correcto lo que ustedes piensan, lo que entendieron, porque la lógica no se da en este tipo de cuentos o novelas. Vamos a compartir
Chiquillo, el personaje este de Armando, que tiene su otro yo. Vemos las palabras que están aquí, cautelosamente, que lo hizo con cuidado, cuidadosamente, melancólico, es triste, cuando ustedes hablan, tiene cierta melancolía, tiene ojos melancólicos, estás melancólico, estás triste, y concienzudamente, lo dices tú, como atentamente, concentradamente, con atención, eso significa concienzuda. Son las tres palabras, no hay otras que pudieran tener dificultad. Solamente cuando, mira, cuando dice aquí, corriente, ¿a qué se referirá corriente? Corriente en todo menos en una cosa. ¿Con qué palabra la podríamos cambiar corriente? ¿Qué significa corriente en todo menos en una cosa? Tenía otro yo. Esa palabra yo creo que, porque uno habla de corriente, hay mucho significado con la palabra corriente. Tiene varias acepciones. Pero ¿qué significa acá corriente? ¿Qué palabra pueden usar para reemplazarla? Mira, él decía, se trataba de un muchacho corriente. ¿Qué significa eso? Mira, ahí está también un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando. Corriente en todos, corriente en todo, menos en una cosa. ¿Qué significa corriente o con qué palabra podríamos reemplazar corriente? ¿Cómo le llaman usted a una persona que hace ruido cuando come y que se mete los dedos en la nariz? ¿Cómo le llamamos a una persona que hace ese tipo de cosas? ¿A nadie se le ocurre, chiquillo? ¿Nadie ha escrito? ¿Ahí hay un chat? No, no hay nada en el chat. Yo estoy pendiente, profe. Molesta, me dijo. Molesta. Pero, miren, vean, si yo digo que... a ver, molesta, porque ¿serviría molesta en este...? Mire, si la cambiáramos, un muchacho molesto. Es que, mira, podría ir por ahí, porque a uno le molesta cuando hacen ese tipo de cosas, ya, a uno le molesta, le podría molestar, pero él, muchacho corriente, un muchacho corriente, ¿qué significa? ¿Cómo le diríamos? ¿Cómo le dicen a una persona? Mire, le voy a poner más, una persona que hace mucho ruido al sonarse, que no se suena, que, no sé, hace actitudes que a uno le pueden molestar, pero no, a uno le molestan, pero no es exactamente la característica de la persona. No es que la persona sea molestosa, ella por sí. ¿Cómo diríamos que esa es Armando, este personaje, cuando dice corriente? Otro más, ¿quién fue la que me dijo? La Maite, o la madre, no sé. ¿Qué es corriente? ¿A nadie más se le ocurre? Hay poco. ¿Abraham no se te ocurre? ¿Qué será corriente? ¿Como algo común? Eso, como algo común. ¿Qué me lo dijo la Catalina? Sí, como algo común. Bien, común, como común de la gente. Incluso podríamos ir un poquito más allá, Catalina, un muchacho común. Podríamos decir, como así ese tipo de cosas, vulgar. ¿No es cierto? Ustedes podrían decir, incluso ustedes han usado, tal vez vulgar, no lo usan mucho, pero sí ordinario. Eso sí lo han escuchado.
ordinario. Ah, cuando dicen, ay, mire, hiciste tal cosa, eres ordinario, ¿no es cierto? Usted lo dice. Él era de ese tipo. Y el otro yo, el que es distinto, melancólico, que escucha Mozart, más calmado, etc. Veamos la pregunta, chiquillos. ¿Qué representaba el otro yo de Armando? ¿Qué creen, chiquillos? La letra A, el mundo racional. Letra B, el mundo emocional. Letra C, el mundo onírico. Voy a poner aquí lo que significa onírico por si no saben. El mundo onírico o letra D, el mundo maravilloso. ¿Qué creen que representa el otro yo de Armando? ¿La ve? Muy bien, la B. El mundo emocional, espérense. Emocional, nosotros nos fijamos acá, en este otro yo. ¿Qué representaba? ¿No es cierto? ¿Qué representaba el otro yo? El mundo emocional. Lo que está dentro de él, lo que no se ve, emocional es lo mismo que sentimiento, chiquilla, ¿ya? Emocional y sentimiento es lo mismo. Tal vez él en su interior quería ser, uno puede imaginar ahí, quería ser más educado, pero no le salía, le salía y justo le salía lo otro. Entonces, para buscar esta estrategia, la compañera que me dijo emocional hizo algunas cosas. Lo primero aquí, en la pregunta, ¿qué hacemos con la pregunta? Como primer paso para saber y sacar estas respuestas, chiquillos. ¿Qué hacemos con la pregunta? ¿Qué hacemos con la pregunta? ¿Hice algo yo? ¿Qué hice con la pregunta? ¿La subrayó? Ya, ¿qué subrayé? ¿Lo importante? Lo importante, ¿no es cierto? Eso se hace. Primero, ya, en el primer paso, se subraya lo importante de la pregunta. También se puede, si no ustedes no subrayan, podrían decir de otra manera la pregunta. ¿Qué representaba el otro yo de Armando? ¿Quién era el otro yo de Armando? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿No es cierto? ¿Qué simboliza? Podríamos decir. Entonces, ¿qué subraya? Y también podemos decirlo con nuestras propias palabras. Podemos decir la pregunta con otras palabras. Chiquillos, bueno, ustedes saben que yo todas estas guías se las descargo. Está ahí en el Classroom, por si alguien quiere ir viéndola y contestando de inmediato lo puede hacer. Ayer en la tarde se las puse. Después, como segundo paso, uno siempre, cuando yo te digo el otro yo, te pregunto de qué, cuando vamos a ver una película. Vamos a ver una película y un amigo después te pregunta, ¿qué te puede preguntar de la película? Él no ha ido. Yo te digo, vamos a leer el otro yo, ¿ya? Pero veámoslo con películas, chiquillos, para que ustedes más cercanos. ¿Qué preguntas le puede hacer el amigo a ustedes cuando ustedes van a ver una película? O vieron una película en Netflix o en la tele, no sé. Y ustedes le dicen, hoy vi una película súper buena en Netflix. ¿Qué le pregunta el amigo? Si usted le dice, vi la serie La Sucesión, que está allá en BTR, y es súper buena y entretenida. Le digo así, ¿qué te va a preguntar el amigo? O yo les digo, a ver, aquí hay, espérense, que hay chat, pero esto ya lo dijeron delante, a ver.
Eso, muy bien, Naoko, muy bien, Madeline, muy bien. ¿De qué se trata? Disculpen que me cuesta ahí. ¿De qué se trata la película o el cuento o la historia? ¿De qué se trata? En el paso 2, ¿no es cierto? Hay que preguntar, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata? Se debe preguntar ¿de qué se trata el texto? Aquí vamos a poner la pregunta. Aquí vamos a poner. El cuento. ¿Y de qué se trataba este cuento, chiquillo? ¿Qué me lo puede decir en una frase, en una oración? ¿De qué se trataba este cuento? Por si alguien me escribe. ¿De qué se trataba? Que me digan, te preguntan. Por ejemplo, usted le va a preguntar, leímos un cuento. ¿Qué hicieron en la clase de lenguaje? Entonces leímos un cuento, le cuenta a un compañero de otro curso. ¿Y de qué se trataba el cuento? Ustedes tendrían que decirle algo, pues. ¿De qué se trata? El cuento, el otro yo. Fabián. ¿Escuchaste de qué se trataba el cuento? Sí, es de algo emocional, pero lo emocional de algo emocional, ¿qué? ¿De qué era lo emocional? Así más de lo que pasa en el cuento, chiquillos. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa en el cuento? Eso representa, es lo que tú inferiste, Madeline. Eso está bien porque es lo que representa lo emocional. Representa, pero el cuento, ¿qué pasa en el cuento? Yo se lo mostré en la profe ya que lo leyó, después lo escuchamos por la uruguaya. ¿Cómo nadie me puede decir de qué se trata? Estamos aquí, ustedes son inteligentes, chiquillos, pues pueden. Dígame, ¿de qué se trata? ¿Qué le pasa a Armando? Dígame, ¿qué es lo que le pasa a Armando? Solamente, a ver, ¿qué le pasa? A ver, alguien me escribió. O la misma, ya algo emocional, ¿de qué se trata? ¿De una persona corriente? Sí, es corriente y una emocional. Sí, pero ¿qué le pasa a Armando? ¿Qué tiene Armando? ¿Qué tiene? ¿Qué tenía Armando? Que es el título del cuento. Vamos, chiquillos, porque si no, no los quiero dejar solo con la guía. ¿Qué tenía, que es distinto a nosotros, qué tenía Armando? ¿Qué tenía Armando? O si no, yo voy a avanzar con la respuesta y no le voy a poner el punto entero. ¿Qué tenía Armando? Ya, quería ser vulgar, eso. Ya, Armando quería ser vulgar, pero ¿por qué no podía ser vulgar? Eso, ¿por qué no podía ser vulgar? Él era vulgar, pero ¿por qué no podía ser vulgar? Aquí hay más que la Madeleine. ¿Cuál era el problema de Armando? Él quería ser vulgar, pero ¿qué se lo impedía? El título, chiquillo, ¿qué se lo impedía? El otro yo, el que no quería. Eso, ahí, chiquillo. Eso, ahí tienen que decírmelo con todas las letras, con todas las... Se trata de un joven Armando. Ya. Pueden poner, ¿de qué se trata cuánto? Vamos a poner aquí al ladito. De un joven que se llamaba Armando. Lo ponemos cortito. De un joven que se llamaba...
que se llamaba Armando, usted puede poner incluso que era un joven nomás, Armando, que tenía un otro yo, que tenía... Y ahí me puede poner lo que representaba su lado emocional, lo que representaba lo que me dijiste, Madeline. Ahí, su lado, ¿no es cierto? Su lado emocional. Ahí lo puede poner, pero tiene que decir qué trata, qué le pasa al personaje, qué le pasa al, ¿no es cierto?, al protagonista, porque si no, no se puede hacer ninguna respuesta, ¿ya? No la pueden saber bien, hay que tener eso clarito, chiquillos. Y lo mismo, me lo dijo la Madeline, que lo vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Qué problema tenía, en el paso 3 hay que saber, me lo dijiste, Madeline, ¿cuál era el problema que tenía Armando? Espérate, ¿eh? Tú me lo dijiste, Madeline, ¿qué problema tenía Armando? ¿Qué quería hacer? Quería ser vulgar, pero el otro no quería, exactamente. Él quería ser vulgar. Espérate. ¿Qué problema? Él quería, lo ponemos... Él quería ser vulgar, pero el otro yo no se lo permitía. Vamos a poner con mayúscula el otro yo, ¿ya? El otro yo. No se lo permitía. En el paso 4 hay que responder esa misma, hay que ubicar. ¿Dónde podemos encontrar? A ver, ¿en qué parte encontramos, chiquillos, esto que no se lo permitía? ¿Dónde lo encontramos? En el texto. ¿En qué párrafo? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6? Ya, pero no de arriba. En el 1, en el 2, en el 3. ¿Por qué él no podía ser, ahora hay que ubicar, por qué él no podía ser vulgar? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que él quería ser vulgar, pero el otro yo no se lo permitía? ¿Dónde se lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? ¿En el 2? Exacto, en el 2. ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta línea? ¿En la cuarta línea? En la cuarta línea. Claro, por otra parte, el otro yo era melancólico. Y debido a ello, mira, por todo esto, se sentía incómodo, al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser vulgar, pongamos con amarillo, no podía ser como era su deseo, él quería ser vulgar. Entonces hay que ubicar, espérate, aquí en el paso 4, hay que ubicar en el texto el problema de Armando. Espérate. En el texto el problema de Armando. ¿Qué lo hicimos? Pues lo marcamos. ¿Verdad? Entonces, lo marcamos, incluso lo podríamos copiar acá abajo. Lo copian siempre cuando ustedes tienen que hacer una respuesta, chiquillos. Si van a la base de donde lo copiaron y lo ponen entre comillas, es mejor su respuesta. Vamos a poner aquí. Lo ponemos comillas. Tiene mayor contundencia lo que ustedes escribieron. Ay, espérate. No me va a dejar. Ahí ya. Ahí le ponemos comillas y también le terminamos con comillas. Ahí hay que ubicar en el texto, me lo puse 2 veces. Hay que ubicar en el texto dónde está y copiarlo. En el paso 5 tenemos que relacionar esto ahí con nuestras
con nuestra experiencia. Ustedes, a ver, ¿qué dirían de una persona que ya es grande y tiene así esos amigos imaginarios? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Qué saben de eso? Hay un cómico chiquillo, chileno, que lo hace. Un humorista chileno que usa mucho eso para hacer su rutina y su... ¿Quién es? Que ocupa los otros yo. ¿Ustedes han visto televisión? Pues yo creo que lo conocen. ¿Qué personaje han visto que usa para el humor ese tener así otra personalidad? ¿Lo han visto? Más de alguien lo tiene que haber visto alguna vez, que ha estado en el Festival de Viña. ¿No lo conocen, chiquillos? Un humorista que imita. ¿Alguien lo conoce? Que imita a varios, a todo lo de la farándula, de la política. ¿No conocen a los humoristas? Eso, Madeline, ya. Tenían que conocerlo, pues, y eso... ¿Y cómo dice él? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué enfermedad tiene? Dice cuando hace esa rutina. Bueno, no es tal vez mucho lo que les estoy preguntando, porque me costó que vieran con Kramer. Yo creo que ¿alguien no conoce a Kramer? ¿Chiquillo? ¿Hay alguien que no lo conozca? Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, nos quedan 10 minutos y nos quedan hartas preguntas. Él dice que tiene un problema, a ver si lo podemos ver acá. Vamos a ir respondiendo a las preguntas de inmediato. Ya, y acá en el proceso hay que marcar la alternativa correcta. Espérate, ahí. Marcar la alternativa correcta. Ya. Ahí traten de acordarse, busquemos y acordemos. ¿De qué enfermedad? Eso es lo mismo lo que estaba preguntando. ¿De qué enfermedad? Ahí subrayamos lo importante. Sufría el protagonista, está Armando. Letra A, crisis de pánico. Letra B, déficit atencional. Letra C, personalidad múltiple. Letra D, depresión. ¿Cuál, chiquillo? ¿Qué letra? Dígame la letra. ¿Qué enfermedad sufría el protagonista? Tenía otro yo. ¿Cuál era? ¿Era pánico? ¿Era déficit atencional? ¿Personalidad múltiple o depresión? Yo recién hablé de Kramer. ¿Cuál es la alternativa, chiquillo? Ya, ¿por qué me lo dice? ¿Están aquí, chiquillos? ¿Cuál es la alternativa? Hoy está muy callado hoy día, profe. Sí, me ha costado, chiquillos, pues. Vamos. ¿Cuál es la alternativa? No es tan difícil. ¿Qué tiene? Si dijimos que es parecido a Kramer, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? Porque hasta los 7 años es normal, como dijo la profe Yaque, hasta los 7, pero ya cuando es más adulto, no. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que tiene? ¿Qué letra? Madeline, ¿se te ocurre? Cata.
Ya, pues, chiquillos. Vamos, les debo un dulce a quien me diga la respuesta. Aquí me ha participado la Cata y la Madeline. Ya, Abraham, ¿se te ocurre? Fabián. Yo no la voy a poner una enfermedad, voy a continuar con la otra y no la van a tener, chiquillos. Dígamela para saber si está buena o no, pues. Ahí alguien me la dijo. Eso, está bien, Madeleine. Gracias. Gracias, gracias. Te debo un dulce. Espérate. Vamos con la personalidad múltiple. Muy bien. Múltiple. Muy bien, estamos diciendo, tiene un otro yo, es como Kramer. Ahí le oriento, chiquillos. No sé si están haciendo otras cosas o están aquí en la clase. La 2. ¿Qué podemos deducir del comentario final realizado de los amigos? ¿Que supieron del suicidio del otro yo? ¿Que finalmente Armando había muerto? ¿Que el verdadero Armando era el otro? ¿O que Armando ahora era un fantasma? Busquemos deducir. Vamos a deducir del comentario final realizado por los amigos. ¿Qué podemos deducir? ¿Ya? Veamos acá. Los amigos, ¿qué dicen? Miren. ¿Dónde está? Acá dice, mire, mira, eso llenó de felicidad, inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, no notaron su presencia. Mira, vamos a ir anotando todo eso. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. Eso pensaban los amigos. Y según eso, ¿qué creen ustedes que pensaban los amigos? Según lo que dijeron ahí. La A, que supieron del suicidio del otro yo. Letra B, que finalmente Armando había muerto. Letra C, que el verdadero Armando era el otro yo. O letra D, que ahora era un fantasma. Vamos, chiquillos, que nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, ¿quién me la puso? Sí, a ver, entre la B y la D, ya. Pero decídete por una. Está bien, está bien. ¿Quién? Bien, la Maite me dijo la B. Ya, bien, bien, porque dos me dijeron la B. Eso, muy bien, muy bien. Porque le dicen, mira, incluso usan el adjetivo pobre. Aquí pobre, cuando dice pobrecito, era tan fuerte, tan joven y se murió, ¿no es cierto? Y se murió. Uno en general dice, porque ahí nosotros hacemos esa relación con como las palabras que se usan, como lo que se dice cuando muere una niña, ¿no es cierto? Pobrecita, uno dice, aquí lo usa, pobre, por ahí dice, pobre Armando, ¿no es cierto? Cuando mueren los niños, pobrecito decimos. Eso lo conocen. Ya, entonces, ¿qué elementos del texto te permitieron descubrir la respuesta a la pregunta 2? Esto, lo que está aquí, lo vamos a copiar y ustedes me van a decir qué elementos para contestar, para deducir, ¿no? Que deducimos esa copiar, la vamos a copiar acá abajo. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué elemento ustedes pudieron descubrir en la respuesta de esta que dijeron que Madeleine y Maite, que finalmente Armando había muerto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Con qué elementos que estaban en estas 3 líneas? Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué elemento? Nómbrenme, chiquillos, para que avancemos. Nos queda una pregunta. ¿Qué cosas ustedes se dieron cuenta que... Espera un poquito, voy a ver. Sí, porque cuando hay ruido en el patio no puedo hablar con chiquillos. Sí, estoy en clase. Sí, estoy en clase. Sí, bueno, Mario
me viene a decir que tengo que estar con la puerta abierta y estoy sola. Ya. ¿Qué elemento, chiquillo? Nos van quedando 2 minutos. ¿Qué palabras? A ver, por ejemplo, lo dije recién, ¿qué palabras sirven para saber que se había muerto el Armando? ¿Qué palabras ayudaron? Ya, pues chiquillos, Maite, ayúdame. ¿Qué palabra te ayudó a saber que estaba muerto? ¿Y quiénes pasaron junto a él? Claro. Pobrecito. Pobre, ya, ahí dice pobre, ya, pobre, pobre. Yo dije después pobrecito, pero ya. Por ejemplo, tiene que poner en su forma. Por ejemplo, me di cuenta que Armando había muerto porque dijeron pobre. Si ahí ustedes entienden, ya, pobre, también, como dijo la profe, los amigos no lo vieron. Entonces era como, los amigos no lo vieron. ¿Ya? Ahí tiene, usted lo hicimos al revés, ¿ya? Primero anotamos la fuente y después lo explicamos con nuestras palabras. La idea es que usted explique con sus palabras que en realidad entendió y supo cómo encontró la respuesta, ¿ya? No es solamente encontrarla. ¿Y qué aprendimos hoy día? Ustedes aprendieron a relacionar, ¿ya? Para que a relacionar los elementos previos, previos con sus propios saberes, previos con sus propios saberes o conocimientos. Y esto es para todo, chiquillo, no solo para lenguaje, para matemática, ustedes tenían que saber las 4 operaciones, para